Qué gozo y qué alegría es el saludarles, el saber que estamos bien, el ver cómo el Señor nos sustenta y cada día ir aprendiendo mucho más de su realidad. ¿Qué tal nuestro discipulado de hoy de mujeres? Siempre nos edifica lo que el Señor nos habla, ¿verdad? Y como misión, no solamente es un privilegio que tengamos la revelación y todo lo que el Señor nos está hablando, sino también la responsabilidad, porque si nos está hablando de ese nivel, es porque definitivamente tenemos que dar la talla para ese nivel de lo que Él se está clarificando. Doy gracias a Dios por este día, por lo que el Señor nos habla. Les amo, les envío un saludo a todos, a su casa, a cada familia. Quisiera mencionarlos a todos y en ocasiones no lo hago para que nadie se sienta, pero a todos, a la familia Guerrero, a nuestra hermana Angelina, la cual ha estado un poquito afectada de su salud porque le dio dengue, pero sabemos que el Señor es su todo. Tu vida me bendice, Angelina. El ver esa fe, esa perseverancia, el ver la obra de Dios en ti, en tu esposo, y sé que también la veremos en tus descendientes, en tus hijos, en tus nietos, en tu familia. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, mi hermana Rosario, mi hermano Luis. Les amo, les bendigo, solo por mencionar algunos, pero es a todos, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Abu, Susi, a todos. Y agradezco al Señor también por ese cuidado que siempre expreso que también ustedes tienen para conmigo y para con los que ahorita estamos trabajando en las grabaciones, ¿verdad? En hacer posible que llegue hasta nuestros hogares este culto, estas enseñanzas que Dios nos da. Eso ha implicado muchas cosas también para nosotros, aprender, ver a Dios definitivamente, su provisión, los chicos que vienen, eh, los hermanos que ya son casados, también como Cudberto, como Jesús, hablando de los casados, profetiza Orte, Rubén que es soltero, Denise, y los que también llegan a venir a veces los Moreno. Y doy gracias a Dios por el amor, por el tiempo, por la dedicación. Otro casado es Samuel, pero Samuel solo le toca venir los domingos. Entonces, hoy que grabamos los días lunes, grabamos todo el día. Y pues tenemos que desayunar porque llegamos temprano, ahí tenemos fruta. Quiero contarles esto para que vean o lo que se alcance a comprar, la comida. Y Dios ha sido fiel y bueno con nosotros. Y a través de ustedes también que habla sus vidas, que muchos de ustedes cuando me cuentan están tan conscientes lo que implica darle de comer a 10, 12, 8, los que seamos, porque varía, ¿verdad? A veces somos más, a veces somos menos, pero Dios es bueno, mis hermanos. Y bendigo la vida de cada uno de ustedes. Y bendigo el nombre del Señor porque no nos ha dejado. La vida de cada uno de los que también aquí graban por lo que siembran. Muchas veces los muchachos han sembrado para las luces que se requieren. Ya tenemos 2 cámaras porque se requieren. Han sembrado tripiés, han sembrado piezas que yo no sé ni cómo se llaman, pero también ellos ponen de no solamente su tiempo, lo que conocen y también siguen aprendiendo, sino de su amor. Estamos trabajando y sé que vamos a terminar de pagar las cámaras, porque anteriormente, antes de que se viniera la pandemia, habíamos comprado unas ollas de Royal Prestige para rifarlas y sacar el recurso. Pero bueno, ahí están las ollas.
Como saben, también la otra computadora se dañó, así es que nada más tenemos una, la Mac, y todos traen sus computadoras, pero tienen que tener otra calidad, voy a usar, o cómo se puede decir, no sé, para lo que se requiere. Después de que salgamos de las cámaras y de todos esos compromisos, vamos a trabajar para comprar la otra computadora. Porque por el tiempo, esas computadoras ya tienen 11 años que las compramos, iglesia. Entonces, por el tiempo, ya cuando se dañaron, ya no hay ni piezas. Porque se trató de reparar. Les comento todo esto para que miremos, pues, cómo el Señor, el cuidado y de lo que nos ha estado hablando y de lo que vamos a aprender hoy, la realidad de Dios. Él es el que nos sostiene. En este tiempo, como todos dicen, difícil, pero nosotros entendidos de que es el año agradable del Señor, que no nos... Entonces les bendigo y les mandamos un abrazo allá hasta sus casas, a los niños que con toda la confianza muchas veces nos mandan videos, nos cuentan lo que están entendiendo. Bueno, es que somos una iglesia familia. Ellos son parte de la iglesia. No, ninguno debemos de estar desconectados de lo que el Señor les habla. Así es que les bendigo, mis hermanos. Hoy quiero que por favor abramos las escrituras en Hebreos capítulo 1. Dios nos ha estado mostrando que en este tiempo, en esta etapa, nos toca revelarle y manifestar, nos toca a nosotros, a esta generación, de aquí para adelante, a mí, a ustedes, a sus hijos, de nosotros para adelante, nos toca manifestar, expresar con toda, pero así con toda claridad, la realidad del Dios que tenemos, del Dios creador. Por eso es que el Señor nos ha estado llevando, perfeccionando, pero también hablándonos que no quiere que erremos por lo que Él nos ha enseñado. Perdón. Ya tenemos la escritura en Hebreos 1, del 3, del 1 al 3. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, fíjense cómo Dios habló. Muchas veces y de muchas maneras en el tiempo pasado habló a los antiguos, a los patriarcas, a los que existieron, les habló también por los profetas. Verso 2. En estos, eso ya nos toca a nosotros, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué tal? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sé que ahorita tanto Denise como mi hermano Rubén van a estar buscando esa escritura en otras versiones, y usted también hágalo en su casa para ver con mayor claridad. Pero miren, nos dice cómo Dios siempre ha estado presente. Él está vivo. El Dios que hizo todas las cosas, el Dios creador que hizo todo lo que existe. Pero nos muestra cómo Él se movió antes, cómo lo hizo en tiempos antiguos, como menciona, con los Abraham, Isaac, Moisés, José, y con los profetas. O sea, cómo en esa etapa se movió. Siempre ha hablado. Él vive y reina.
Pero en este tiempo dice que nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y menciona y se manifiesta como el Dios creador, dice, por quien asimismo hizo el universo. Ese Dios creador determinó que en esta época, en este tiempo, usted y yo como iglesia, como cuerpo de Cristo, nos toque expresar al Dios real, al creador de todo. Y lo podemos hacer y aún legalmente, como aprendíamos en Reforma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así como menciona que al Hijo Él lo constituyó heredero de todo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo menciona que así como el Padre le dio todo el poder, todo se lo dio a Él, el Hijo determinó darle a la iglesia todas las cosas. Pero entendidos, ubicados nosotros de cómo nos lleva el Señor, cuando habla de esa realidad de que nos ha dado todas las cosas que Él nos ha dado no son para mí. O sea, sí las voy a disfrutar, pero no es que todas las cosas que Él nos ha heredado no son para que me sirvan a mí. Estoy hablando por lo que el Señor nos ha venido trabajando. Nosotros lo tenemos que entender así. Si otras iglesias, otra gente lo entiende de otra forma, hermanos amados, nosotros no. Porque recordemos que el Señor en el Congreso, cuando nos hablaba del Dios creador, Él nos hizo, pero no nos hizo para nosotros mismos, para deleitarnos nosotros mismos, para que Él me sirva. No, es todo lo contrario. Él es Dios, Él es el Señor y yo fui hecha para servirle. Entonces, todas las cosas que Él nos ha dado en Cristo Jesús son para expresarle. Por supuesto, mis amados hermanos, gracias Rubén, por supuesto que vamos a y tenemos parte y nos vamos a gozar y nos vamos a deleitar, pero porque provocamos el deleite de Dios, porque vemos su realidad, porque hacemos lo que Él nos manda. A eso el Señor es donde nos está llevando, trabajando nuestro corazón. Por eso nos habló de que no tenemos que ser egoístas, de las intenciones que deben de ser las correctas en nosotros. Nos habló de que no debe de haber fingimiento ni doblez. ¿Se fijan cómo nos viene preparando para este punto? Para que en este tiempo, usted y yo como su iglesia le expresemos en el nivel que Él determinó, que es un nivel superior a todo, incluso a todo lo que existe y ha existido. Un nivel donde, así como Jesús expresó al Padre tal cual, así nosotros le expresemos. ¿Qué es lo que dice ahí el verso 3? El Hijo es el resplandor de su gloria. Y la imagen que dice, borrosa, ¿no? La misma imagen de su substancia. Pero también el Hijo quiere que nosotros seamos lo mismo con Él. De hecho, Él dijo que seamos uno. Juan 17 habla de eso. Así como tú y yo, Padre, somos uno, así quiero que ellos sean uno conmigo. O sea, lo mismo. Y vemos al Hijo que nuestro Señor Jesucristo, que nunca fue malintencionado, que era la expresión del Padre, de amor, de misericordia. O sea, el Hijo con su carácter vino a expresarnos y a hacer visible y real el reino de Dios, a Dios mismo. Al grado que cuando le dice uno de los discípulos, muéstranos al Padre, ¿se recuerdan cuál fue la respuesta?
Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y me dices, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, es la misma substancia. Y al Padre le plació que a través de Jesucristo nosotros seamos sus hijos. Y nos dio, por medio del Espíritu, al arrepentirnos, al convertirnos a Él, al nacer de nuevo, nos da la misma genética para que seamos uno, para que seamos iguales, igualmente, como dijo Jesús. Entonces, así como Jesús hizo visible lo que le tocó en su momento expresar a Él, totalmente lo hizo. Mostró al Padre. ¿Se recuerdan cuando es crucificado? Y que menciona la Escritura que cuando Jesús muere, se oscureció toda la tierra, tembló. ¿Y cuál fue la expresión de los soldados? Verdaderamente se vieron realidades. Pero esas realidades se quedaron Jesús, se quedaron en algunos otros. Y entonces, en estos siglos, la iglesia ha vivido de una manera incorrecta, queriendo que Dios le dé todo, solo hablando de prosperidad, y se ha salido de lo establecido por Dios y se ha encerrado en ella, en que dame. O sea, aquí el importante es el hombre, Dios. No es el diseño. Por eso el Padre viene a ordenarnos, a clarificar cómo debemos de estar y cómo debemos de expresarle. Amén. Siendo uno con Él. Cómo debemos de hacer visible todas las cosas que Él nos ha hablado. Miren, Hebreos, en esta versión, que no sé cuál es, PDT, gracias Rubén, dice, en el pasado Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas en muchas maneras parciales y variadas. En estos últimos días, Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo lo que existe. El Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. Mostrar, ¿qué significa? Que se ve, que es real. ¿Sí? Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es y sostiene el universo por medio de su poderosa palabra. Después de haber hecho purificación de pecados, se sentó a la derecha del trono majestuoso de Dios y cielo. Fíjense, el Hijo vino a expresar, vino a mostrar, vino a clarificar y no vino a hablar de fantasías ni de un futuro. Por eso el apóstol nos decía que la iglesia es la expresión y la realidad de Cristo. Y por eso es que Él nos demanda que demos la talla. Y por eso es que Él nos dio su genética, por eso es que nos dio su espíritu, por eso es que nos ha revelado todas estas cosas, porque la iglesia somos y debemos de ser la expresión y realidad de Cristo. ¿Qué versión nos vas a leer, Denise? Gracias. ¿Cuál es? La Message. Pasando por una larga lista de profetas, Dios se ha estado dirigiendo a nuestros antepasados de diferentes maneras durante siglos. Recientemente nos habló directamente a través de su Hijo, por su Hijo, Jesucristo. Dios creó el mundo al principio
y todo le pertenece al Hijo finalmente. Este Hijo refleja perfectamente a Dios. ¿Cómo lo refleja? Perfectamente. ¿Que me ha visto a mí? Dijo Jesús. Eso mismo se debe de ver en nosotros. Ay, ¿cómo cree? Bueno, si vemos que en Hechos medio lo alcanzaron, voy a decir esa palabra. Aquellos que llamaron cristianos por primera vez en Antioquía, ¿se recuerdan? Porque eran la expresión de Cristo. Así es alcanzable. Este Hijo refleja perfectamente a Dios y está marcado, con la naturaleza de Dios. Mantiene todo junto con lo que dice palabras poderosas. Después que terminó el sacrificio por los pecados, el Hijo tomó su lugar, de donde él vino, ¿verdad? De honor en lo alto de los cielos junto a Dios. Entonces vemos, gracias, aquí, mis amados hermanos, la realidad de lo que nos revela el Padre, porque es real, habla, vive y reina, y tal como lo expresó Jesús cuando vino aquí a la tierra, nos dijo, podrá pasar todo, el cielo, la tierra, todos los montes podrán moverse, pero lo que nunca va a pasar, que nunca va a cambiar, es Dios y su palabra, lo que Él dice. O sea, su palabra es el mismo. Todo podrá cambiar, pero Dios no. Entonces, esa certeza, ese entendimiento claro que nos debe de llevar a estar firmes y entendidos en Él, es que Él no va a moverse, es inconmovible. No hay sombra de variación. Nuestro Padre es el Todopoderoso, es el Creador. Y a nosotros, la iglesia, que somos su cuerpo, Él es la cabeza, por eso nos está llevando a este orden. Porque la cabeza no puede estar aquí y el cuerpo por allá desmembrado, no. La cabeza manda y el cuerpo se mueve, van juntos. Por eso tenemos que ser uno mismo con Él. Que se vea Cristo. No que Él dice una cosa y la iglesia no entiende o hace lo que quiere. Entonces ahí no se ve bien. Entonces la iglesia está unida a Cristo, la cabeza y el cuerpo. Y donde dice la cabeza, allá va la iglesia. Allá va el cuerpo. ¿Sí me estoy dando a entender? Y si la cabeza dice, ahora es tiempo de expresar mi realidad, con toda la seguridad, tenemos que expresarlo. ¿Cómo lo voy a expresar? Orando, ayunando, no solamente con eso, con nuestras acciones, con nuestro accionar. Miremos esta escritura que nos daba el apóstol Reforma. Efesios, capítulo 1, verso 18. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Sí? Por eso es que no tenemos excusa. Efesios 1, 18. ¿Qué nos dice? Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Él nos ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento. Como el Señor nos ha dicho, se ha clarificado, le plació manifestarse a nosotros, revelarse a nosotros. Alguien le puede decir a Dios, ¿y por qué te revelaste a ellos? Alguien, en el tiempo de Abraham, no solo existía Abraham, pero Dios en su soberanía quiso trabajar con Abraham. Se le reveló a Abraham. En el tiempo de David, pues no solamente existía David, tenía un montón de hermanos, ¿se acuerdan? Pero Dios quiso, como poderoso, como creador, como el todo, revelarse a David y trabajar con David. Hacerse visible a sí mismo. O sea, quiero ser lo más clara posible. Asimismo, al Padre le plació en este tiempo a nosotros, dentro de muchísima gente que hay también en otras iglesias, pero tal como nos lo ha dicho, le plació
revelarse al Calvario, o sea, nosotros, para que nosotros le expresemos y después que vean a Cristo en nosotros, el modelo que es alcanzable, toda la gente también lo haga. Lo haga y que se dé cuenta que no hay excusa. Que nosotros también sepamos cómo llevarlos a esa realidad. Por eso es que Él demanda de nosotros todo lo que nos está pidiendo, porque lo podemos hacer por medio de Él y por lo que nos ha dado. Amén. Recordemos que Cristo viene por una iglesia. Y ahorita hay muchas, todavía. ¿Por qué? Porque nosotros, los encargados con los que el Señor determinó trabajarnos para hacer su expresión, todavía no lo estamos expresando como Él quiere. Pero eso ya no debe de tardar, ya no tenemos que tardarnos en expresarlo, porque dice que ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos llamó. Usted y yo ya sabemos para qué nos llamó. Pregúntele a su esposo, a su esposa, a su nieto, a su hijo, a quien tenga al lado. ¿Tú sabes para qué Dios te llamó? Nosotros ya sabemos ahora que no me llamó solamente para sanar enfermos, que no me llamó solamente para tener el ministerio de liberación, que no me llamó a barrer el templo nada más. Cosas que antes pensábamos. Nos llamó para, ¿qué dice aquí? Para que nosotros sepamos que somos su expresión, para dar la talla, para cumplir su plan y su propósito. Aquí dice, para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia. Y ya sabemos cuáles son. Es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Es que Cristo vive en nosotros. Es que esa genética que fluye ya en nosotros, los nacidos de nuevo, es para expresarle a Él, para que se vea Cristo, para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra a través del regir de Dios en nuestra vida. A eso es a lo que el Señor nos está llevando. Amén. Es que es maravilloso. Es maravilloso. No es pérdida de tiempo. Son realidades. Realidades del reino de Dios. Realidades en la cual nos lleva a vivir como Él manda y a ubicarnos. Amén, hermanos. El que solo piensa en agradarse a sí mismo, la Escritura misma dice que no puede agradar a Dios. Fíjense, ahí mismo, en el verso 20 nos habla, hablando de ese poder, la cual operó en Cristo, bueno, el 19, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A usted y a mí. Y habla, ¿quién es la iglesia? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Por eso el apóstol nos dice que la iglesia es la expresión de la realidad de Cristo. La iglesia debemos de ser la expresión de esa plenitud de Cristo. Una iglesia completa, integral. Una iglesia, o sea, usted y yo, que no solamente estamos enfocados pidiendo por nuestras necesidades, sino que somos una iglesia entendida y con la identidad que tenemos de lo que somos, de quién es nuestro Padre y lo que nos toca hacer.
¿Tengo necesidades? Sí, pero yo no soy el centro de todo. Estoy aquí para hacer la voluntad de Dios, para expresarle. ¿Amén? Y no entretenerme solamente en lo que yo quiero y ponerme berrinchuda, porque eso ha pasado cuando solamente pensamos en nosotros, en nosotros, en nosotros, en nosotros. Y resentidos y amargados. No, cuando tenemos que entender que somos la expresión de Dios en todas las cosas. Que es verdad, yo tengo necesidades, pero mi Dios pues suplirá todo, como dijo el apóstol Pablo, por el Espíritu, lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria, y a seguirle. No atorarnos, no estancarnos por una necesidad que tengamos nosotros, sino, ok, ya el Señor la sabe, ya la puse en su presencia, y a seguir. Amén. A seguir expresando esa realidad de Dios, a ser guiados por el Espíritu. Amén, mis hermanos. Es realmente maravilloso lo que el Espíritu Santo nos ha hablado. Por eso el Señor nos habló en Primera de Pedro 1:13, en la versión Nueva Biblia al Día. Fíjense cómo nos habla. Primera de Pedro 1:13. En esa versión, Nueva Biblia al Día, dice, por tanto, fíjense, preparen su entendimiento. ¿Para qué debemos preparar nuestro entendimiento? Para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completa en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Preparemos nuestro entendimiento, y el Señor nos ha hablado de tener un entendimiento renovado en Él para la acción. Este es el tiempo de accionar, de la realidad de Dios. El día domingo veíamos una escritura, ahorita les digo en qué versión, una escritura que nos habla precisamente que este es el año de la acción. Está, ahorita les digo, ¿dónde está Denise? Porque eso tú me la diste. Ahorita voy, mis hermanos. Entonces ese es el año de la acción, del accionar, de todas las cosas, de la expresión. Es en Lucas 4:18 al 21, en la Message, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha elegido para predicar el mensaje de las buenas nuevas a los pobres, me envió a anunciar el perdón a los presos y la recuperación de la vista a los ciegos, para liberar a los agobiados y maltratados, para anunciar, este es el año de Dios para actuar. ¿Sí? En esa versión Message habla de que este es el año de Dios para actuar. Y por eso el Señor, así como dice en Pedro, nos ha traído, nos ha estado hablando de preparar y renovar nuestro entendimiento. Dice que renovemos el espíritu de nuestra mente. Y ese renovar es entender lo que Dios nos está hablando, actualizarnos, creerle a Dios. Todo eso nos lo ha venido diciendo, ¿sí o no? Como cuando nos dijo que uno de los errores fatales de la iglesia, la astucia del enemigo ha sido que la iglesia reciba y le crea al error. Ya vimos todo lo que puede ser error. Pero ¿cuántas veces no? Eso lo reciben con gusto, decía esa versión. Lo vimos en Reforma también. ¿Y cuántas veces lo que Dios nos habla lo cuestionamos? No, ya es tiempo, este es el tiempo de renovar el espíritu de nuestra mente. Estar preparados
en nuestro entendimiento para la acción. Que no nos pase como a los discípulos que no estaban preparados en su entendimiento para la acción. Cuando Jesús les dijo que ya era el tiempo de cosechar el trigo. ¿Se recuerdan? Ellos dijeron, no, faltan 4 meses. Vemos que el entendimiento de ellos no estaba preparado para la acción en ese momento. ¿Cuántas veces Jesús expresó, no me entienden lo que hablo? Estaban preparados para la acción, para el momento. Jesús no habló fantasías, no habló, ¿cómo les puedo decir? Cosas que no fueran verdades. Él habló la verdad porque es verdad. Y habló la realidad de lo que es el reino de Dios. Por eso, en esta versión de la Nueva Biblia al Día, en 1 de Pedro 1:13, dice, preparen su entendimiento. Ese es el punto. Nuestro entendimiento debe de estar preparado para la acción. Y nos habla de estar sobrios en el espíritu. En el adiestramiento, los que van conmigo en el adiestramiento vimos, ¿verdad? También lo vamos a ver en el discipulado de los grupos, que estar sobrios es estar llenos del Espíritu. Jesús estuvo lleno del Espíritu, por eso nunca nada lo sacó. Él sabía cómo actuar en todo momento. Y nos habla de estar sobrios. Cuando estamos sobrios estamos alerta. Que si se mete algo, nosotros sabemos que eso no va ahí y lo tenemos que sacar. Ojo, vienen dardos, vienen situaciones a nuestra vida, pero si estamos sobrios, llenos del Espíritu, entendidos en lo que Dios quiere, así como entró, así lo vamos a sacar. Pero si no, vamos a comenzar a fantasear, vamos a comenzar con nuestra mente ¿a qué? A imaginarnos. ¿Qué palabra usábamos el domingo? A darle rienda suelta a la mente, a divagar. Esa palabra divagar. Cuando vemos gente en la calle, a los que comúnmente llamamos loquitos, ¿cómo los vemos? Divagando. Hablando cosas, viendo cosas reales. Terrible. No, así no debemos de estar imaginando reales, cosas que tú quieres sean así. No, es que yo voy a querer lo que Dios quiere. Entonces, cuando yo estoy alineada con lo que Dios quiere, por supuesto que va a pasar. No porque yo lo decreté, porque yo así quiero, no, porque así lo dijo Dios. Y yo solo lo que hice, le creo y me alineo y lo hago real. ¿Sí me doy a entender? No es como la gente luego saca tantas cosas tan místicas que dice, es que se alinearon los astros, se alinearon, por eso pasó. No, ya Dios estableció todo lo que tiene que pasar. Entonces usted y yo como iglesia, tal como dice esta versión, ¿verdad? Tengo que preparar mi entendimiento. Preparar significa atender, buscar, indagar, para que conozca lo que el Señor está hablando, para que discierna lo que el Señor quiere, accione, me prepare, y entonces hacer lo que Él manda. Y miren, voy a usar esta expresión, se va a ver cómo estoy unida a Él, cómo estoy alineada. O sea, no que Dios se alineó a mí, porque el sistema eso es lo que da a entender. Que aquello funcionó porque se alineó a uno. No, no, no. Si el que gobierna y el que manda es Dios. Yo soy la que me someto a Él, la que le conozco, la que sé cómo es Él, cómo actúa. ¿Se recuerdan que el Señor en una ocasión les dice a esa gente del tiempo con el que Él estaba hablando, y si alguien me ayuda a buscar la escritura, cuando les dice que ellos no conocen a Dios ni saben cómo trabaja? No conocen su poder ni saben cómo trabaja. Por eso andaban así todos desviados, imaginando cosas, divagando.
haciéndose bolas todavía con el Antiguo Testamento, con la ley, porque no conocían a Dios, no conocían su poder, ni sabían cómo Dios trabajaba. Eso no es lo que tenemos que expresar usted y yo. Hoy lo que nos toca es conocerle, expresarle. Si hay enfermos, ver lo que Jesús hizo. Guiados por el Espíritu, sanarlos. Que el Espíritu nos guíe y que sepamos hacer las cosas. Amén. Ay, qué fácil se oye. Es que es fácil haciendo como Dios. Pero para eso es que nos está diciendo, prepara tu entendimiento porque llegó el tiempo de actuar. Preparemos nuestra vida porque llegó el tiempo del actuar de Dios que tiene que ver con su expresión y su realidad. Amén. ¿Ya tienen esa escritura, chicos? ¿Sí? ¿Cuál es la Reina Valera? Mateo 22, 29. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, ¿erráis? O sea, fíjense, divagaban, cometían errores, porque ignoraban lo que Dios quería, lo que Dios decía que se hiciera, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Creo que es la message donde dice que cometían errores. Vuelvo a lo que el Señor nos ha estado hablando, divagamos, andamos dando vueltas, perdiendo el tiempo, porque ignoramos lo que Dios quiere. ¿Sí? Y no sabemos cómo Dios trabaja. Pero ese no saber, para nosotros, no es que el Señor nos esté expresando. Si no sé cómo Dios trabaja, es porque no he querido buscarle, porque no he querido prepararme, porque Él claramente nos habla, preparen su mente, preparen sus vidas, den la talla, el dar la talla hasta que todos lleguemos a una medida, a una estatura, tiene que ver con preparación, con accionar, con hacer. Amén, iglesia. Qué claro nos está hablando el Señor. Aquí en la message, ¿verdad? Dice, están equivocados por dos razones. No conoces tu Biblia, o sea, lo que Dios habla, lo que Dios nos dice, y no sabes cómo obra Dios. El no conocer las escrituras, el no conocer lo que Dios nos habla, nos va a hacer gente que nos quedemos rezagadas. Y no es eso para nosotros en este tiempo. Es maravilloso y grande nuestro Dios. En Hebreos 11:3, miren lo que el Señor nos dice. Vamos a Hebreos, capítulo 11, donde siempre decimos que habla de la fe. Hebreos 11, verso 3. Por la fe, fíjense cómo es la fe que debemos de tener. La fe en Dios es una fe viva, una fe activa. No es una fe como muchos entienden, una fe que sí algún día va a pasar de esperanza. No, es una fe real. Dice, por la fe, fíjense, prepara tu mente. Entendemos, tiene que ver con entendimiento, con conocer, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esa es la fe. La fe, el nivel al que el Señor nos ha llevado y quiere que nos expresemos es que todo lo que fue hecho y que no se ve, ahora lo hagamos visible. Amén. Su eterno poder y todo lo que nos menciona la Escritura, esas sanidades, esos milagros, pero sobre todo eso, su grandeza. ¿Quién es Dios? No lo conocen. Esa es la expresión que Él quiere. Hemos estado viendo tanto a Daniel, a José, a Sadrach, Mesach, a Abednego,
Fíjense cómo dieron a conocer al Dios viviente, al Dios creador de todo, que en el sistema en el que ellos estuvieron era un sistema terrible, corrupto, idólatra, lleno de hechiceros, bueno, terrible. Pero hay algo, nuestro Dios está por encima de todo. Entonces, Daniel, sus amigos, Sadrach, Mesach, Abednego, incluso José, ¿cómo dieron a conocer a Dios? Isaac, porque entendieron, prepararon su entendimiento y expresaron la realidad de Dios. De tal manera que no era, aquel dice que es cristiano. Bueno, dice, habla de Dios, va al templo. Bueno, puedes decir y repetir la Biblia de arriba a abajo, pero no expresas nada. ¿Verdad que hay gente que no expresa absolutamente nada? Aquí se vio a Dios en ellos al grado que los reyes que les tocaron a estos muchachos, a estos hombres, servirles, reyes paganos, reyes corruptos, voy a usar esa palabra. No, hombre, se quedaron así. Ellos tenían dentro de su gabinete brujos, hechiceros y toda esa clase de gente para que les revelara o los guiaran. Sin embargo, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, José, en este caso Isaac también, manifestaron, hicieron real que pudieran ver a su Dios, al Dios viviente. Me impacta tanto lo que el rey Darío dice en el caso de Daniel. Declara que es un Dios poderoso, que su reino no tendrá fin. Fíjese todo lo que alcanzó a ver ese rey que no conocía a Dios, pero que lo vio a través de lo que pasó con Daniel, no con sus habladas de Daniel, no con que Daniel lo vieran orando y levantando las manos y en poses, no, lo vio en la realidad cuando lo avientan al foso de los leones y el único, como dijo el rey Isaías Jeremías Ezequiel, que lo pudo librar fue Dios. ¿Sí? Fue el Dios verdadero. Y por eso el rey le dice, Daniel, ¿tu Dios pudo librarte? Al Dios al que tú sirves. Fíjense todo lo que expresaba Daniel. Y Daniel le dijo, sí, oh rey. Un Daniel que no estuvo resentido con el rey porque lo aventó al pozo de los leones. Daniel limpio de corazón. Daniel con un espíritu correcto. Porque si otro hubiera sido, le reclama, te serví tanto, rey, y mira cómo me pagaste. ¿No? Libre así como el Señor nos quiere libres a nosotros para poder expresarle. Por eso no dice, prepara tu mente. Iglesia, preparémonos. Ya es tiempo de estar preparados. O sea, no es más tiempo de estar preparados con ese corazón así, que nada te estorbe. Que si el hermano no te habló, ya te sentiste, eso es un estorbo. No lo permitas. Si el hermano no te habló, tú háblale si es que quieres hablar con él. Ah, no, que me hable él. Hermanos, ya no estamos para eso. Porque es astucia del enemigo. Amén. Daniel no salió con esas cosas. José tampoco. No le dijo al Potifar, vas a ver. Ni se vengó del Potifar cuando él ya estaba, miren, en un rango mayor que él. Lo vemos también a José cuando sus hermanos llegan a Egipto y José les descubre quién él era, el hombre más famoso de Egipto después del faraón.
Pero vemos a un José como libre, sano, expresando a Dios, que no les dijo: ahora sí, bandiditos, me las voy a cobrar de todas las que me hicieron, de a uno por uno. ¿Verdad que no? José entendió y les dijo: lo que encaminaron para mal, Dios lo encaminó para bien. ¿Por qué hemos permitido ciertas cosas en nuestra vida que nos están estorbando? Prepárate, o sea, pero no así sí falta, no. Es que ya es el tiempo. Ya tenemos que estar preparados. Quitemos lo que tengamos que quitar. Estemos libres, limpios, sanos, sobrios, prudentes, así como el Señor nos manda. ¿Sí? Que nada nos estorbe. No te dejes estorbar. Fuimos llamados y todo lo que Jesús hizo y ha hecho y ha dado a usted y a mí es para que seamos su expresión. Y en este tiempo, fíjense lo maravilloso que nos toca, a mostrar la realidad del reino de Dios. Si usted admiraba a Abraham, a Isaac, a Elías, bueno, ellos lo quisieron hacer. A nosotros. Una realidad que vio, hablando de Elías, que la vio Eliseo, carros de fuego, gente de a caballo. Eso es una realidad, pero yo no lo veo, pero es una realidad. Al grado, fíjense, ahí lo vio Eliseo cuando ya le tocó accionar a él con Jesse. Él no lo dudó nunca. Por eso cuando Jesse estaba miedoso por lo que pasaba, como Eliseo ya había visto esa realidad, le dijo: si no estamos solos, aquí hay más gente. ¿Y qué vio? Lo que Eliseo vio aquella vez. Pero Eliseo preparó su mente. Se preparó tanto que cuando Elías le dijo: si me ves cuando me vaya, se te va a otorgar lo que pides. Eso implicaba, miren, disciplina, todos los sentidos ahí, preparación. Tal vez no dormía, pero ¿eso qué? Cuando ustedes estudian una carrera de medicina, de arquitectura, hay unas carreras mucho más demandantes que otras. No duermen porque quieren lograr algo. Entonces, como Eliseo tenía algo muy claro de lo que quería, se preparó. Y aunque incluso ahorita, si viéramos una señal en el cielo, íbamos a estar viendo. Nunca se habían visto esas realidades, carros de fuego que venían. O sea, si vemos los fuegos pirotécnicos y nos quedamos admirándolos. Pero a él le dijeron: y miren cómo se preparó, cómo estuvo de sobrio. Vio los carros de fuego, pero no tenía que estar sus ojos clavados en los carros de fuego. ¿Dónde tenían que estar clavados? En Elías. La situación que vivimos ahí va a estar, pero no nos llamaron a estar clavados en la situación. Puestos los ojos, se nos dijo, y ahí es donde tengo que disciplinarme y tengo que preparar mi mente, porque me dijeron en Jesús, el autor de la vida. ¿Amén? Pues son realidades. Todo lo que Dios dice es amén y es verdad. Fíjense, el rey Darío escribió algo para todos los pueblos y naciones y lenguas, dice en el capítulo 6, verso 25 de Daniel, que habitaban sobre toda la tierra paz o sea multiplicada. De parte mía, ese rey. Babilonia era, bueno, grandiosa, extraordinaria, fuerte, hablando del poder que tenía. A eso me refiero. No era cualquier pueblucho ni cualquier nación. Era fuerte. De parte mía es puesta esta ordenanza. Era una orden. Que en todos los dominios de mi reino todos teman. Pero miren, no solamente que teman, que tiemblen. O sea, ¿se imaginan cómo vio esa realidad de Dios que le expresó Daniel?
Él ha de haber temblado. Que tiemblen ante la presencia, o sea, vio realidades, porque hablar de presencia es tenerte aquí, es verte. Estar presente es estar ahí, no es un recuerdo, no es una imaginación. O sea, él vio la realidad de Dios, pero se la mostró, la evidenció Daniel. Y fíjense, que tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. ¿De qué entendimiento? Por todos los siglos. Y su reino no será, y efectivamente así es, jamás destruido. Y su dominio perdurará hasta el fin. O sea que Él domina todo. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y menciona, fíjense, esta situación. Él ha librado a Daniel del pozo de los leones. ¡Wow! ¡Qué realidad mostró Daniel! Con su estilo de vida. Con estar sobrio, con estar sano, con estar libre. Hizo realidad todo lo que Dios habla. Para eso nos ha llamado y ha preparado el Señor. Entonces, les puedo decir con toda seguridad, con toda claridad, amados hermanos, preparemos nuestro entendimiento para la acción, que es este tiempo ya. No hay más tiempo. Seamos sobrios en espíritu, tendidos en lo que Dios quiere. Y hagamos visible la realidad de Dios. La iglesia, tenemos que hacer la realidad, la plenitud. Todas las cosas. Ya no es tiempo de palabrerías, es tiempo de que se vea la realidad de Dios. Pensemos a manifestarla en nuestras vidas, en todo lo que nos rodea. ¿Verdad que es maravilloso, Padre? Eso es lo que nos toca. Ya no nos entretengamos en pequeñeces, en alegatas, de que porque no me quiso hacer la comida que yo quería, de que no me dio para algo el marido, y se hacen unas alegatas y ya se hace el resentimiento y ya no lo perdoné. ¿Se fijan? Todo ese desgaste y esa pérdida de tiempo. ¿Cuántos años lleva el Señor hablándonos de ubicación, de la responsabilidad que cada uno tenemos? El hombre es cabeza, cuál es su obligación, la mujer lo que le toca hacer. O sea, no sigamos permitiendo que el enemigo con su astucia nos entretenga con eso. Ya estoy cansado, ya estoy cansada de esta mujer, de estos hijos. No, mi hermano, démonos, prepara tu mente. Prepárala ya con todo lo que Dios para expresar su realidad. Eso, grandioso, dará al Padre. Que esta palabra que fue enviada para nosotros produzca esa transformación y prospere en nuestra vida y también se haga evidente. Así como comenzábamos leyendo en Efesios también 1, la sabiduría, la gracia, todo lo de Dios estaba en Daniel. Ustedes leen de que Daniel fue prosperado también todos los días. Eso es parte. Cuando hacemos lo que Dios quiere, las añadiduras van a venir a nosotros, porque Dios no es injusto. Él es galardonador de los que le buscan. De los que le buscan, no de lo que buscan. Que yo quiero, no. De los que le buscan, Él es galardonado. Ese es el orden y nunca va a ser cambiado. Y estas bendiciones te seguirán. Otra escritura, deleítate en el Señor y se te serán concedidas. No nos deleitamos, al contrario, estamos bravos, resentidos y queremos que nos concedan todo. Por eso es que no nos lo han concedido. ¿Sí? El deleite está en hacer lo que a Él le agrada. ¿Ven? Qué bueno es Dios. Y sé que esto debe de transformar nuestra vida. Es palabra de Dios, es lo que necesitamos.
Arrepiéntase si usted dice, yo necesitaba que enseñaran otra cosa, de salir de esta situación. No, este es el todo de Dios. Lo que pide de nosotros para este tiempo y lo que nos va a sacar de nosotros mismos. A expresarle, a manifestarle. La sabiduría, la guianza del Espíritu nos lleva a expresarle y a resolver todas las situaciones. Nuevamente voy con Eliseo. Hubo un problema con la comida, ¿se acuerdan? ¡Ay, esa comida tiene veneno! Había muerte en la comida. Lean las escrituras. Y tenían que darle de comer a la gente. Había una escuela de profetas y había gente. Dice la escritura. ¿Y qué hizo Eliseo? Ay, no sé qué hacer, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya se echó a perder toda la comida. La realidad de Dios nos va a llevar a expresarle en esa realidad. Guiado por el Espíritu, ya dijo él lo que le echaran y ¡pum! ¿Quién fue glorificado? Dios. Esa es su realidad. Cuando se pierde el hacha y de pilón era prestada, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo? Guiado por Dios, por el Espíritu, hizo que el hacha flotara. No lo hizo él en su capacidad, lo hizo Dios. Pero él porque tenía y conocía a Dios, tenía disciplina, entendimiento de quién era Dios, había preparado. Dice que se preparó. Días. No se preparó solito. No dijo como muchos dicen, yo no necesito a nadie. Si la misma escritura dice que el Espíritu me va a enseñar a mí solito, no. Eliseo le enseñó a Elías. Y él aprendió, se disciplinó y aprendió y expresó. Jesús siempre expresó la realidad del Padre. Les bendigo con todo mi corazón y comencemos. Este es el tiempo para expresar al Señor. Sin temor porque no nos ha dado ese espíritu de miedo. ¿Ven, mis hermanos? Bendigo sus vidas, bendigo sus alacenas, bendigo su salud, bendigo sus finanzas y esas ofrendas, diezmos, primicias, siembras que también traemos para Dios. Nos vemos, mis hermanos, y a dar a conocer esos testimonios de lo que el Señor hace. Que nuestro Dios sea glorificado en cada uno de nosotros. Bendiciones para